Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo. Bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora desde la ciudad de Guayaquil. Saludamos al doctor Francisco Huerta Montalvo, ex ministro de Salud, político de larga data, de mucho reconocimiento en el país. Y es un honor tenerlo en nuestro programa. Francisco. Muchas gracias, Wilman. Buenos días, con gusto. Muchas gracias. Puedo advertir de las informaciones recientes que se han escuchado en medios de comunicación que Francisco Huerta Montalvo ya está vacunado y que tuvo una experiencia pues muy interesante que compartirla a la ciudadanía, sobre todo que se resiste a no vacunarse. Antes exigíamos y cuestionábamos las vacunas VIP y ahora en cambio no queremos ir. ¿Realmente qué nos pasa? A mí me hicieron protesta por haberme, dije, anticipado en vacunarme. No hubo tal. Yo me vacuné después con los médicos, dentro de las vacunas que le otorgaron al colegio médico, con 80 años de edad, ahora 81, y con una enfermedad catastrófica como insuficiencia renal, hipertenso y diabético, pleno derecho. Sí, señor. Pero no abuso nunca, no es mi estilo. Entonces, cuando hubo otra oportunidad, me pusieron en la lista, pero no la usé. Luego sí. Pero ahora resulta ridículo que la gente que protestaba porque se habían anticipado otros a vacunarse, ahora deja el espacio en hueco porque dice que le van a meter un chip Sí. y después le van a transformar, dice qué cosa. No, es ridículo. Yo Y creo hasta, que y aparte hasta de escogemos las ignorancia, vacunas, ¿no, Francisco? sí, aparte de la ignorancia, yo creo que hay un propósito político de hacer fracasar el plan del gobierno, 9 millones de vacunados en 100 días. Pero ¿quiénes Pero eso buscan el es el fracaso de país. aquello, Francisco? ¿Quiénes? Ya sabemos, pues, los que perdieron las elecciones, definitivamente. Ellos quieren que todo le vaya mal al nuevo gobierno, ¿no? Para que el contraste digan, ya ven, con el otro estábamos mejor. Pero eso es absurdo, absurdo, absolutamente. El exhorto es a la población que acuda a vacunarse, de eso se trata. Y usted como Por médico lo supuesto. sabe y lo conoce de las ventajas que implica aquello. No, Wilman, la cosa es tan sencilla como que a lo mejor yo no estaría conversando ahora con usted, porque con todos mis años y mis achaques, si no me hubiese vacunado y me contagio, ahora claro, queda la duda de por qué si de todos modos me puedo contagiar, ¿para qué me voy a vacunar? Pues justamente para que si me contagio me dé mucho más leve que si no hubiese tenido la vacuna. Estarían intubados, quién sabe cómo estaría. A lo mejor ya no estaría. Así que eso hay que tenerlo presente. Exactamente, Francisco. Y para nosotros siempre es un honor tenerlo aquí en calidad de invitado Encantado. en estas orientaciones que nos da. La vacunación, ¿cómo avanza? A pesar de este relativo ausentismo, la ciudadanía también entra ya un poco en conciencia plena. Se puede ver en los centros de vacunación una concurrencia un poco más amplia, Francisco. Definitivamente es el paquete de las medidas el que nos va a resolver el tema. Vamos a tener que acostumbrarnos a andar con mascarilla un buen rato y mantener el distanciamiento no social. A mí no me gusta la expresión distanciamiento social, solo distanciamiento físico, pero podemos seguir conversando y saliendo juntos a condición de que mantengamos la mascarilla y nos lavemos las manos con frecuencia. Si estamos vacunados, muchísimo mejor. Pero la vacuna, para que tenga un efecto, tiene que tener una cobertura mayor de la que actualmente tiene. Países con mayor cobertura, casi de 100%, como Israel, han tenido que volver a retomar medidas. Y en Chile mismo, a pesar de la amplia cantidad de vacunados, hay rebrotes porque las medidas se van distendiendo y entonces la gente se descuida y se contamina. Esto es serio. Eso hay que tenerlo como experiencia y no bajar la guardia, definitivamente. ¿Va a buen ritmo la vacunación?
desde el Ha gobierno mejorado, central, ha mejorado. ¿qué se puede ver, Francisco? Hemos tenido baches porque no hay vacunas a rato. Ahora ya llegaron ayer un buen lote más. Ahora la tragedia es que la gente comienza a exigir qué tipo de vacuna quiere, ¿no? Sí. Todas las vacunas son buenas, todas las vacunas protegen. Unas están más indicadas en ciertas condiciones, preferible las personas en mayor edad, si tenemos Pfizer en buena hora, de determinadas edades para abajo, mejor AstraZeneca. Tenemos la posibilidad de Moderna, una sola dosis. Es decir, hay varias alternativas, pero todas son vacunas, como en los remedios contra la hipertensión. La mayor parte funciona muy bien. Y paralelamente se requiere el denominado testeo, que también es fundamental, es decir, avanzar en otros procesos, ¿no es verdad, Francisco? Es un paquete de medidas, insisto, porque si no sabemos dónde están los contaminados, no podemos aislarlos zonalmente y tenemos que aislar ciudades completas y eso ya impide la reactivación económica, que es algo de lo que se busca con la vacunación. Y La tras la situación es vacunación, crítica. la pandemia no se va, como usted Así bien lo es, señala, Francisco. así es. Aprender a Pero vivir con tenemos ella. y manejarnos para reactivar la economía, ya salir a trabajar, ya tener distensión de la circulación, etcétera, reactivar la economía. Y también desde la comunidad médica científica ecuatoriana se pide la necesidad de que se revitalice institucionalmente el Instituto Izquieta Pérez, que es una alternativa también para inoculación en otro tipo de campañas de salud, de medicina sanitaria para el Ecuador. Sin duda, pero básicamente lo que queremos es recuperar para Guayaquil y de esa manera recuperar para el Ecuador Uh -huh. una institución que funcionaba muy bien en esta ciudad. Por razones de que aquí se fundó, visto que aquí estaba la mayor parte de las enfermedades llamadas tropicales, Correcto. pero que ahora tendría una amplitud mayor de cobertura, ya no sería solo un Instituto Nacional de Higiene, sino en la propuesta que le vamos a plantear al presidente Lazo por vía del vicepresidente Borrero, ¿Ya? sería un Instituto Nacional de Salud, a imagen reducida, por supuesto, del que manejan en los Estados Unidos. Creo que el Instituto Nacional de Higiene fue inspirado en el Instituto Nacional, que en esa época también era Instituto de Higiene en los Estados Unidos. A posteriori de la fundación de nuestro Instituto de Higiene, por los años 40, cambia el Instituto Nacional de Higiene de Estados Unidos y se hace Instituto Nacional de Salud. Y después incluso cambia y se pone en plural, Institutos Nacionales de Salud. Uh -huh. Es una enorme red que abarca todos los que hacen investigación en salud. Supongamos aquí, Solca es el Instituto Nacional de Cáncer del Instituto Nacional de Salud, Okay. debido como una red, cada cual con su autonomía, pero muy, muy vinculados. Usted dice, Francisco, vamos a proponer al vicepresidente de la República. ¿Quiere explicarnos un poco? ¿Hay un grupo, hay una comunidad científica médica ecuatoriana que está haciendo este planteamiento en concreto, por favor? Yo estoy tratando de que haya un grupo, pero hay varios grupos en la misma búsqueda. Básicamente esto comenzó con planteamiento del doctor Luigi Martini, que reunió a alguna gente que habíamos trabajado en el Instituto Nacional de Higiene, yo entre ellos. Yo entré a trabajar en el Instituto de Higiene a los 16 años, con el doctor Francisco Campos Rivadeneira, sabio entomólogo, y después entré a trabajar con el doctor José Daniel Rodríguez Meridueña, sabio parasitólogo. Qué bien. Entonces ahí estuve unos buenos años de mi vida y por eso cuando se quiso constituir un comité de rehabilitación del instituto en Guayaquil, me integré. Pero ahora también hay iniciativas por parte del Colegio Médico. Dentro del Colegio Médico del Guayas, en su tribunal de honor, que lo preside el doctor Alfredo Palacio, ha habido la misma inquietud. Y también ha habido reuniones de los exministros de salud.
Parece que como promesa de campaña en su visita a Guayaquil, el candidato entonces, el candidato Borrero, ofreció restaurar el Instituto para Guayaquil. Ok. Ahora tuvo la gentileza de convocar a algunos exministros y otros interesados en el sector salud para hablar del tema. Nos reunimos en el salón de la vicepresidencia aquí en Guayaquil. Como éramos muchos, nos pasamos al salón de la presidencia y allí conversamos unas 2 buenas horas y luego nos fuimos a visitar el Instituto de Higiene para ver el desastre en vivo y en directo que allí ocurre. Entonces quedamos en presentar en 15 días este grupo de exministros y otros exfuncionarios del instituto una propuesta de los pasos legales y organizativos, administrativos para recuperar el instituto. ¿Cuándo termina precisamente ese plazo, Francisco, en el que En ustedes 2 semanas, presentarán? en 2 semanas, menos de 2 semanas ya. Serán 10 días. El objetivo en esencia, ¿cuál es? Revitalizarlo institucionalmente y que vuelva a las funciones que antes tenía. Básicamente son los mecanismos para legalizar la presencia del Instituto de Guayaquil. Aquí estábamos fundados en 1940-41 y vino el presidente Correa y lo dividió y se lo llevó para Quito. En el Entonces, 2012. tumbar ese decreto y volver las cosas a todo anterior no es tan simple como parece, ¿no? ¿Así? Porque hay que reestructurar todo lo que allí estaba de una manera y ahora está removido. Y además no podemos volver al instituto de 1941, cuando han pasado ya buenos 81 años, ¿no? Tenemos que poner un instituto al ritmo de los tiempos. Volver al siglo XXI, al Instituto de Higiene fundado en el siglo XX. Entonces ese es el trabajo que se está haciendo. Y ojalá que pueda tener eco y una acción práctica esta iniciativa, esta gestión que ustedes cumplen, Hace doctor mucha Huerta, falta tener un instituto. porque, Hace mucha falta. claro, porque el presidente Moreno, en su momento, en las últimas semanas, pidió que le ayuden inclusive a redactar el decreto para Sí, revitalizarlo sí, y no pero hizo no pasó nada. nada. Hizo un decreto que no correspondía a nuestras aspiraciones. Devolvía parte de las funciones, pero eso era descoyuntar más el instituto. Ahora lo que necesitamos es una organización que, aparte de las vacunas tradicionales, del suero antiofídico, de todos los diagnósticos, haga vigilancia epidemiológica para que las cosas no nos tomen de sorpresa. Correcto. Si sabemos que comienzan a morirse los monos aulladores que están en Pacocha, en Manabí, hay que mirar si no está ocurriendo allí un brote de fiebre amarilla. Y eso hacía el Instituto de Higiene. De acuerdo. Por el estilo, si comienzan a darse unas diarreas sospechosas, hay que ver si no es un brote de cólera. Hay que tener bajo control el dengue. Pero aparte también las enfermedades crónicas no transmisibles, que son plagas de salud pública, como la insuficiencia cardíaca que pasan de agache, o la hipertensión, o la obesidad, o la diabetes, que matan mucha gente, a veces matan más que el coronavirus. También tienen que tener una institución donde se piense qué está ocurriendo con ellas, donde se las vigile y se den normas para contenerlas. Exactamente, doctor Huerta. Haciendo una analogía, ojalá que con este nuevo Instituto Nacional de la Salud, ¿cómo se llamaría? Saliese también una vacuna contra la corrupción que es tan necesaria en el país, pues mi querido Francisco. En alguna medida, por lo menos, queremos avanzar de salud a ambiente. Si no cuidamos el medio ambiente, no estamos cuidando la salud. Y el medio ambiente social tiene en la corrupción un elemento negativo. Es decir, también es competencia nuestra generar un clima de ambiente con respeto de la ética. Sin duda que sí. Sin duda que sí. Y el tema de la ética precisamente está en entredicho y el afán de luchar contra la corrupción, Francisco,
cuando hay un Contralor General del Estado subrogante en la cárcel y desde la cárcel, pues despacha, administra, gestiona, y un país realmente en un escenario internacional lleno de críticas porque su propio Contralor está preso y no obstante de aquello, las autoridades o el Estado, en esencia, no hace absolutamente nada para nombrar a otra autoridad con el aval correspondiente, con la ética, con la moral y con la legalidad correspondientes. Francisco. Hay un amplio nivel de desinstitucionalización, Sí, señor. grave, peligroso para la vida de la República. No solo se ve en Contraloría, también con el Defensor del Pueblo, otro Sí, espectáculo bochornoso. sí, señor. Y por ¿cómo puede ser que los funcionarios pretendan ejercer desde la cárcel? ¿Y cómo otros ejercen desde su prisión domiciliaria y no van a la cárcel? Pasa de todo, pasa de todo. Es decir, la administración de justicia sigue siendo un verdadero desastre. Aunque ahora tenemos jueces en los que confiamos más, todavía faltan muchos ajustes que hacer, muchos ajustes. Mismo la Fiscalía tiene amplio trabajo que seguir haciendo. Aquí hay que limpiar a la República, un baño lustral, decían los antiguos. Yo digo un baño con lejía, para que quede la mugre bien sacada. Claro, Francisco, pero recuerdo que cuando se instauró el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que presidió el finado doctor Julio César Trujillo, se nos habló de la necesidad de reinstitucionalizar el país. ¿Quiere decir que ese esfuerzo entonces no sirvió de nada? Porque ahí precisamente en ese transitorio se permitió que continuase en funciones el actual contralor detenido y se lo designó al Sí. defensor del pueblo en ese mismo transitorio. No entendemos entonces cómo es que ahora seguimos reclamando la necesidad de reinstitucionalizar el país si precisamente se creó un consejo transitorio para tales objetivos. Allí tuvimos la dificultad de reelegir a algunos y ratificar nombramientos, ¿no? Por eso el propio doctor Trujillo después planteaba que hay que acabar con ese consejo, porque era un peligro para la conducción de la vida nacional. Fue el propio doctor Trujillo el que recomendó que había que acabar con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y desgraciadamente, a pesar de que se recogieron firmas y se presentaron a la Asamblea, allí no ha pasado nada. Pero ya hay una solicitud concreta, formal. Ahí hay un comité nacional que estuvo con Hernán Pérez, Luis Dávila, recogiendo las firmas y se consiguió el número requerido para presentar la solicitud. Y ahí se quedó. Desgraciadamente hubo quien palanquee por el subcontrolor, que era parte del paquete Polit, y ahora se nos quedó. Y ahora quiere seguir ejerciendo desde la cárcel, generando un intríngulis legal feo, que no tiene fácil solución, salvo una acción rápida de la Asamblea Legislativa procediendo a la interpelación, el juicio político, o una acción rápida de este cuestionado Consejo de Participación Ciudadana, en función de que es nominador. Pero la cuestión es que el nominador del que dependía el Contralor subrogante Pablo Celi fue el señor que está en Miami. Entonces Pablo Celi no tiene la capacidad de Contralor, es subrogante, era en esencia transitorio. Entonces, ¿cómo el subrogante nombra a otro que lo suceda y de paso lo hace desde la cárcel? Entonces, no, es una increíble, de Ripley. Pero esa es la república de estos días, así ha quedado, después de la Revolución Ciudadana. Claro, y la Asamblea también hace el juego al postergar la posibilidad de un juicio político para acelerar las cosas y nombrar un titular.
ahí desgraciadamente parece que las cosas van en el orden que se presentan en las solicitudes. El juicio al exministro René Ortiz estaba presentado previamente al del Contralor. Pero, perdón, pero René Salud. Ortiz ya no es ministro. Entonces, no sé qué es el sentido ahí. Claro, y tampoco tenía interpelantes, pues, y sin embargo le Sí, ya nombran estaba unos fuera. interpelantes improvisados ahí. Sí, 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 da la impresión de maniobra, ¿no? En tales circunstancias, ¿qué debería hacerse en la Contraloría? El Consejo de Participación cuestionado es el que debe elegir a una nueva autoridad. Esa autoridad emanará de una terna enviada por el señor Guillermo Lazo y que la encabece la señora María Paula Romo, como se habla de esas posibilidades, Francisco. Esto es por concurso. Hay que presentar nombres, ¿no? No creo que esa posibilidad de... También ya hay una serie de presunciones con ánimo de hacer daño. Yo pienso que el país ha tolerado ciertos nombramientos vinculados con el gobierno anterior porque tiene que tener un nivel de tolerancia. Pero justo hay un nivel de tolerancia. Cuando ese nivel se sobrepasa, vamos a tener complicaciones. El gobierno tiene derecho a nombrar a quien quiera, pero ese quien quiera no puede responder a aquello que el país repudió precisamente en las elecciones. Tiene que guardar consecuencias con el repudio nacional del correísmo. Pero ¿qué tendría que hacer el gobierno del señor Lazo para que se elija un contralor? ¿Qué tendría que hacer? ¿Esperar? No, nombrar gente decente de sus propias filas y no nombrar correístas, ¿no? Pero utilizando el Consejo de Participación Ciudadana. No, Lazo no tiene mucho que meterse en esta cosa, desgraciadamente. Uh-huh. No son las otras funciones del Estado las que tienen que actuar. El presidente tiene que esperar nomás, tal vez incitar a que se proceda lo más pronto posible. Y el señor Celi, ¿cree usted que esta tolerancia que tiene de determinados sectores políticos en su fondo implica también complicidades? Lo dijo claramente la fiscal, ¿no? Que estaba recibiendo presiones Sí, señor. de gente a las que le habían hecho favores o querían que se los hagan. Es decir, hay una enorme red de corrupción en la República que ya no solo tenemos que diagnosticar, sino que actuar en consecuencia. Ya la República no debe seguir comentando como que si fuera un partido de fútbol. Es el honor de la República lo que está en juego, lo he escrito en varios artículos. Y esa visión del honor de la República significa que si no actuamos, mantenemos deshonra en la República. Y una República no puede vivir con deshonra. Tiene que recuperar su honor lo más pronto posible. Pero recuperar, ¿desde dónde? ¿Desde una Asamblea Nacional Constituyente convocándola después de la pandemia o por lo menos cuando la atenuemos a esta? ¿Cuáles son los cambios radicales que tienen que venir, Francisco? Es Porque de tienen que todo. venir. Yo creo que el primer cambio es sanción. Cuando la República vea que se sanciona, ese es el chinito que se murió, sanción. Y por eso la República está como está. Hay que resucitarlo. Y entonces cuando hay certeza de que no va a haber impunidad, cambiarán los comportamientos. La impunidad es la madre de la corrupción. Y cuando baste tener un carnet de determinada afiliación política para garantizar impunidad, entonces la corrupción seguirá, desgraciadamente. Pero una reacción nacional comienza a darse, no solo desde los partidos, sino desde los ciudadanos. Cuando se quiso hacer el entendimiento con el correísmo para la Asamblea, a nombre de la gobernabilidad, la reacción nacional fue muy dura, diciendo, no, cuidado, por ahí no va la cosa. Nosotros votamos por ti contra eso. Y Lazo rompió el entendimiento que tenía, entendió y se fue por su lado. Lo que está pasando en el municipio de Quito es otra manifestación de reacción ciudadana. Y eso va a
seguir dando, va a seguir creciendo. Y es importante que no se abandone allá, que los políticos hagan lo que tengan que hacer, sino que todos entendamos que no salimos de esta sin el esfuerzo de todos. Entonces, el primer gran esfuerzo que hay que hacer, Francisco, en el escenario que usted plantea es fortalecer la fiscalía, fortalecer la administración de justicia y a partir de allí veremos los cambios inmediatos en la sociedad, o este tema de la Asamblea Constituyente es vital para dejar la actual Constitución o retornar a la anterior, como se ha planteado también desde Sí, algunos yo sectores. creo que es un riesgo tener una Asamblea Nacional Constituyente. Nadie sabe a quién vamos a elegir. Preferible una consulta para escoger entre una u otra constitución y poner en vigencia la del 98, como se ha dicho, con las reformas que hacen falta y listo. Pero parte del tema también es la Constitución de Montecristi, que a mí no me gusta llamar así para no ofender a la cuna de don Eloy, pero la Constitución del siglo VIII, llamémosla. Pero básicamente la reacción tiene que ser reacción ciudadana. Parte de la tragedia es que los partidos dejaron de ser partidos políticos y se convirtieron en clubes electoralistas, que solo se activan para las campañas y después desaparecen, y que no capacitan a sus miembros en civismo básicamente, que no hacen de los habitantes ciudadanos, que es parte de algo en que insisto. Aquí tenemos muchos habitantes con cédula, pero no ciudadanos. Ciudadanos son los que se preocupan de las cuestiones de la cívica, de la ciudad, de la patria, y están permanentemente interesados en esto. ¿Nos ve en esa línea de cambio, Francisco, o somos demasiado optimistas? No, yo creo que es un imperativo y ya hay demasiada mala experiencia anterior como para persistir en ese estilo. Algunas cosas han cambiado. Mismo cuando se pensaba que podía haber mayores tensiones porque el clima político estaba medio efervescente, como que la mayoría del pueblo prefiere que manejemos tranquilamente y en paz este periodo, hasta ir viendo cómo van dándose las cosas, ¿no? Pero vigilantes. Cualquier rato, si hay que hacer más presión, se hará más presión. Pero no podemos caer en el riesgo de la tragedia de Colombia. Eso es escandaloso. Y continúa. Hoy me levantaba con las noticias de que varias ciudades han sido sujetas de vandalismo. Popayán, Pasto, incluso Barranquilla. Entonces es grave la situación. Allá hay todo un propósito de desestabilizar, evidentemente. Nos deja un poco optimistas, Francisco, porque en realidad la tarea o la iniciativa tendrá que partir del gobierno de Guillermo Lasso para tal objetivo. Y de todos, también de los ciudadanos. Nosotros hacemos lo que podemos, hemos constituido, como usted sabe, un frente cívico recién el 6 de marzo, pero tenemos muy buenos resultados. Ahora estamos viendo que se reestructure la función electoral, que ojalá también hagamos un nuevo código de la democracia. El actual tiene muchas falencias. Sí, señor. Pero entonces estamos trabajando también con un grupo de juristas y conocedores en una propuesta de nuevo código de democracia. No queda alternativa sino trabajar en conjunto como ciudadanos. Francisco, y usted siempre nos da el ejemplo cuando debería estar tranquilamente en su casa, descansando. Ya no puedo vivir si no estoy en estas cosas. Estaremos atentos siempre, Francisco, para escucharle con gusto. Todo este tipo de orientaciones que usted nos da y que sigue trabajando por el país, pues como debe ser. Así toca, hasta el último momento. Doctor, la mejor de las suertes. Muchas gracias, Wilmer. Que le vaya bien, hasta luego. Hemos presentado El Testimonial, Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.